Hola amigos, bienvenidos. Estamos de nuevo con todos ustedes en el espacio La Tertulia de Amigos y les invitamos a acompañarnos en este espacio, en este día también, hablando de un tema muy especial. Teníamos previsto otro tema, lo hemos cambiado porque creemos que sobre todo la actualidad es la que manda, y aquí la actualidad es cuando pasa alguien que realmente nos puede aportar algo interesante a estos medios de comunicación solidarios. Queremos aprovecharlo. Y hoy nos visita una persona de la que le vamos a hablar en un momentito, pero primero les voy a presentar a los contertulios que nos acompañan también aquí en esta mañana. Willy López, bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. También está con nosotros Carlos Reig, que también, como saben, es compañero y copresentador de esta tertulia. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Y la persona que está también con nosotros en esta mesa, en esta mañana, él se llama Dani Kaplan y él representa para España y Portugal a la organización Keren HaYesod. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta mañana. Bueno, vamos primeramente a contarle a nuestros amigos qué es esta organización Keren HaYesod. Bien, entonces a lo mejor antes de contar, a nosotros nos gusta siempre a los judíos empezar de muy hacer atrás. Hacer la historia, claro. Entonces la historia comienza hace muchos miles de años, comienza en la época de Abraham, podemos decir, del mandamiento bíblico de salir de donde él estaba viviendo, que sería hoy día más o menos la zona de la Mesopotamia en Irak aproximadamente, y ir a una tierra que él le ha prometido y le está mostrando, y esa es la tierra de Israel. El pueblo judío desde ese momento pasa diferentes momentos y diferentes etapas, pasa por diferentes destrucciones y exilios. Está la época de los griegos y la época de los romanos, y lógicamente tenemos a babilonios y asirios, un poco se me mezclaron ahora en la mente, pero tenemos el último gran exilio y conocido, que es en el año 70, ya en la era cristiana, la destrucción de los romanos. Y desde entonces, en realidad, lo que nosotros llamamos los 2000 años de exilio de nuestra tierra, finalizan en realidad oficialmente en 1948. Pero desde el comienzo del siglo XX hay una serie de personas y acontecimientos que van acercando ese acontecimiento que es el renacimiento oficial de la tierra de Israel en el año 48. Una de las personas clave en este momento es el señor Teodoro Herzl, que lo vemos muchos como el profeta del Estado judío moderno. Y al fin del siglo XIX, Teodoro Herzl organiza varios congresos sionistas, varios congresos judíos. Recuerden que la palabra Sion es uno de los muchos nombres de Jerusalén en la Biblia. Y el sionismo es esa necesidad que está prácticamente en nuestro DNA de regresar a la tierra de nuestros antepasados. Y él comprendía que lo que está en el papel y en el plan es muy bien, pero hace falta medios. Y de ahí nace la necesidad de un fondo económico, y eso es Keren HaYesod. La palabra Keren en hebreo significa fondo, y Yesod es base, es el fondo básico del pueblo judío, que desde 1920, cuando nace oficialmente, junta dinero de judíos y de no judíos que quieran apoyar el día a día del Estado de Israel, quieran apoyar a los 3 millones de nuevos olim, como decimos en hebreo, 3 millones de nuevos emigrantes que llegaron desde 1920 a Israel, quieren apoyar la economía de Israel, y Keren HaYesod fue pionera en la construcción de 140 nuevas aldeas agrícolas, kibbutz, por ejemplo, que es la famosa comuna, moshav, que es una aldea agrícola un poco más típica, más clásica, más cooperativa, digamos. La empresa aérea El Al, que fue nacional muchos años, creación con dinero de Keren HaYesod y de los judíos del mundo. La empresa de transporte marítima Tzim, dinero de apoyo de judíos del mundo. El Banco de la Nación, la Filarmónica de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, sin fin de cosas. Y lógicamente tenemos nuestro día a día hoy, que es un día a día constante, y me imagino que dentro de 100 años, cuando hablen de los años 90 y del comienzo de los años 2000, también va a llevar a algún nivel también de un poco más de esplendor. Cuando vivimos el día a día no nos damos cuenta. Efectivamente. Y en el día de hoy, ¿a qué se dedica la agencia, ¿no? Porque tú nos planteaste un panorama histórico que fue la base para
que surja la organización y que hoy está realizando una serie de tareas. Sí, gracias por la pregunta. En los últimos 10 o 15 años, que un poco la gran ola de nuevos emigrantes es un poco más baja por muchísimas causas. Quiero darle simplemente un dato que a mí me interesa muchísimo. Entre el año 1988 y 1990-91, en Israel vivían más o menos 4 millones de personas. En esos 2 años, la población de Israel creció en 10%, siendo la gran mayoría de este 10% gente que venía de fuera como nuevo emigrante. O sea, imaginen ustedes un país como Estados Unidos, ¿bien? Que reciba en 2 años el 10% de su población. ¿Dónde se dirige ese país a nivel económico? Y ese realmente era mucho miedo de la gente en aquella época. Se habían abierto las puertas de la ex Unión Soviética. Todo judío que añoraba regresar a su tierra para obviamente cumplir también esa parte de la profecía, Veshavu Banim el Gulam, y regresarán los hijos a sus tierras, a sus fronteras. Y el Estado de Israel desde ahí únicamente está en crecimiento constante, también económico y también tecnológico. Fue un gran milagro. Esas olas un poco hoy día están más bajas, un poco se estabilizó el ritmo de llegada de Israel. Hoy día Keren HaYesod, en realidad desde 1926, para ser más exacto históricamente, es el motor económico de la agencia judía. La agencia judía, o la Sochnut Yehudit en hebreo, es el brazo del pueblo judío que físicamente transporta a una persona que quiera venir a vivir a Israel de su país, lo ayuda en la absorción en Israel, lo ayuda en la educación en Israel, los primeros pasos y meses en centros de absorción, aprender hebreo, buscar el primer empleo y comenzar una nueva vida. Nosotros entonces en el día a día ayudamos a 20.000 nuevos emigrantes por año, que es el promedio de los últimos años, a convertir a Israel en su casa, aproximadamente 4.000 ancianos que no tienen familia y llegaron a Israel ya con una edad muy avanzada, gente de 70 y 80 años de edad, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, que llegan de centro de Europa y oriente de Europa, sin familia, sin ningún tipo de apoyo social. El Estado les acoge, porque son judíos que están regresando a su tierra, y Keren HaYesod les da un apoyo en centros de acogida, un proyecto que se llama Amigur. Keren HaYesod ayuda a 4 aldeas juveniles con 1.500 jóvenes de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, y a 10.000 jóvenes en cursos de profesionalización de alta tecnología. O sea, son jóvenes que viven en periferia. Cuando llega gente de Israel de visita, van a Jerusalén, van a Tel Aviv, y es un perfil muy bonito. Pero existen también periferias, y la mayoría de las personas, de los israelíes, no viven en el centro de Tel Aviv, al lado del mar, ni tampoco en el centro de Jerusalén. Hay muchas personas que tienen una dificultad de llegar a estudio de punta, de tecnología, y 10.000 jóvenes de estos por año, por lo menos, pasan por diferentes proyectos de Keren HaYesod que les dan esa entrada a un mundo moderno y al éxito que todos queremos que tengan en el futuro. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes están ahora mismo en diferentes naciones, hay representantes de la organización en diferentes naciones. Sí. Keren HaYesod con el propósito de reunir. Exacto. Keren HaYesod se encuentra hoy día presente en 50 países. La presencia puede ser física de un representante, como personalmente yo, que represento a la entidad en Portugal y en España. Pero pueden ser representantes o voluntarios o representantes que vienen por un corto periodo de tiempo. Nuestra diferencia, o sea, tenemos varios puntos que diferencian a Keren HaYesod de otras entidades judías y sionistas en el mundo. Una de ellas es que somos la única entidad que tiene una ley en la Knesset. La Knesset es el parlamento en Israel, que le da a Keren HaYesod el título de ser la única entidad que puede utilizar el nombre Israel para recaudar fondos y traerlos al Estado. Nosotros, fíjense, no traemos dinero al gobierno, somos una entidad apolítica. De alguna forma somos una entidad religiosa en el buen sentido de la palabra, o sea, aceptamos a todos sin entrar en corrientes de religiosidad, y el apoyo que damos es al pueblo judío, no al gobierno del Estado.
Entonces no hay aquí compra de armas, no hay aquí compra de nada que pueda ser bélico o tener ese sentido. Nosotros nos basamos en el asunto de la inmigración, la absorción de las personas en el Estado y la educación. Y esa es una de las primeras diferencias. La segunda es que estamos turbinados por voluntarios. O sea, nuestra entidad es tan atractiva y es tan representativa que voluntarios de esos países nos representan en sus círculos sociales y amistosos, contando sobre los proyectos, contando novedades de la entidad, novedades de Israel y, lógicamente, intentando traer aquello que en realidad es nuestra meta, dinero para proyectos sociales en Israel. ¿Cualquiera que no sea judío puede pertenecer a la entidad o, además, reciben ayudas de otras personas que no sean judías? La respuesta a lo mejor va a sorprenderles, pero la respuesta es un sí con muchos signos de exclamación después. Estamos apoyados en todo el mundo, hay miembros de diferentes iglesias evangélicas, también católicas, que apoyan a Israel por varias causas. Una obvia es la religiosa, o sea, todos nosotros, o sea, me refiero a los que estamos alrededor de esta mesa en este momento, y muchas más personas tenemos la misma base, sea histórica y sea religiosa. En algún momento, por causas de interpretación, un poco nos hemos dividido, pero la base queda la misma. O sea, si lo puedo representar de una forma más gráfica, podríamos decir que somos un árbol. Todos somos hijos de Abraham. Obvio. Esa es la realidad. Y de repente, para que podamos entender correctamente por qué muchas entidades evangélicas, cristianas, apoyan, es porque todos creemos que Israel es el reloj de Dios que marca el tiempo profético y que por lo tanto el Aliyá es algo que estaba profetizado, y tú sabes muy bien, Willy, no solamente estaba profetizado, sino que estaba esperado, y que nacerá una nación en un día, decía el profeta Isaías. Y precisamente ese milagro se cumplió en 1948, cuando por un decreto de las Naciones Unidas Israel volvió a renacer de lo que no era, volvió a ser, y hoy vemos ese milagro, y ese milagro también nos marca un tiempo profético para todos los que creemos en la palabra del Señor. Ahora, estamos entendiendo que ese aliyá, el judío que quiere hacer el aliyá no está solo, tiene un apoyo. No es que llega, como muchas veces puede suceder, que llegan inmigrantes. Yo vengo de un país de inmigrantes donde era muy común hace muchos años ver a los inmigrantes que llegaban con su maleta y no sabían para dónde dirigirse, o venían con una dirección y no sabían a dónde dirigirse. Pero evidentemente el aliyá, la agencia que tú representas es la que hace posible que el aliyá llegue a un buen puerto, al éxito. 100%, o sea, lo podemos probar también en números. Los números de personas que llegan como nuevos emigrantes, te agradezco usar la palabra aliyá, únicamente, a lo mejor para que no sabes, la palabra aliyá es una palabra muy interesante, viene de la palabra subir. Pues nosotros subimos a Jerusalén, que es una ciudad más alta, también en la geografía, pero también en lo que nos representa. O sea, es alta también geográficamente. Y siempre se decía que hacíamos la aliyá, la regel, o sea, la peregrinación, la subida que se hacía por lo menos 3 veces por año al templo, al Bet HaMikdash. Y de ahí nosotros seguimos utilizando esa palabra, o sea, nosotros subimos a Israel, olim de Israel. Y los índices, la estadística simple, siempre nos muestran que el número de personas que llega es más alto que el número de personas que se van. O sea, que estamos haciendo algo bien en los últimos 90 años, vamos a decir. Cuando tú lo contabas, yo también veía esa imagen en películas como Éxodo, por ejemplo. Tú dijiste una maleta, yo me estaba imaginando a alguien con un bulto, así que lo trae así todo precario y toda su vida reducida a lo mejor a una bolsa. Hoy no es así, gracias a Dios, hace muchos años ya no es así. O sea, la persona cuando llega a Israel sabe a dónde está llegando, porque se ha hecho con él un trabajo previo. Puedo dar un ejemplo de los judíos que vienen de Etiopía, que son personas que vienen de un tercer mundo, pero materialmente hablando, o sea, muchos que no tienen idea de cómo se abre la llave de agua o cómo se prende la luz, ni qué es la luz. Y esas personas se les prepara antes de llegar a Israel
para evitarles ese shock tecnológico que pueden tener. Y esa persona, cuando llega a Israel, ya habla algo de hebreo, porque le han un poquito contado y enseñado. Y esa persona se intenta que el centro de absorción, que tiene un centro de absorción, suena muy técnico, es una especie de hotel bonito, bien, hay varios de esos en Israel, divididos en diferentes poblaciones. Se intenta que esa familia vaya al centro de absorción que está más cerca de donde la familia que ellos ya tienen en Israel vive. Que puedan salir y venir y ir constantemente a visitarles, y eso es parte de ir arraizándose y entrando en la sociedad. Y todo eso se hace con dinero, todo eso se hace con un dinero de un Estado que está tan vulnerable, por lo menos a simple vista, a nivel de alrededores, que no puede dirigir todo el dinero que querría para cada una de las tareas. Y de ahí que confiamos en nuestros amigos, sean judíos y sean no judíos. Tenemos mucha gente aquí mismo en España que nos apoyan, tenemos muchísima gente en Estados Unidos. Ahí se habla de millones de contribuyentes, de gente que nos apoya en diferentes formas. Apoyar puede ser invitar a una charla, a una tertulia como esta. Apoyar puede ser adoptar de alguna forma un niño de Etiopía y verlo cómo llega hoy sin saber ni una palabra en hebreo y sin saber dónde está la manejilla de la puerta, pues no sabe lo que es una puerta. Y dentro de 10 o 15 años, y lo que les cuento ahora es 100% verídico, ver ese niño como médico. No sé si sabrán, pero el jefe de la operación de rescate que Israel mandó en el gran terremoto que hubo en Haití, Israel mandó 100 médicos en esa ocasión. O sea, mírenlo también en proporción, un país de 7,5 millones de habitantes mandando 100 médicos por semanas, con hospitales de campaña, con todas las novedades tecnológicas. El jefe de la operación era un capitán del ejército de Israel, un señor etíope, médico, o un médico etíope. O sea, ya nos mezclamos, ya no tiene que ver de dónde viene. O sea, es un israelí. De origen etíope. De origen etíope. Exacto. La nueva embajadora de Israel en Addis Abeba es una señora, que ya de por sí es mostrar que Israel es un país que le da a la mujer todo el destaque y el derecho que merece, igual que el de los hombres. Entonces esta señora es la embajadora de Israel en Etiopía, y ella nació en Etiopía, pero no recibió el puesto por alguna cuota por ser mujer o por ser de Etiopía. No, es una mujer de carrera en el Ministerio de Exterior, hizo su carrera en Estados Unidos en varias misiones diplomáticas israelíes, y hoy está en Addis Abeba. Por ejemplo, no sé si es buen momento para que presentemos un vídeo que tenemos, porque creo que además es un vídeo testimonial, por lo tanto sería interesante que pudiéramos verle, pero quizás puedes decir algo, ¿quieres decir algo antes de presentar este vídeo? Muy bien. Entonces, nosotros en nuestra entidad intentamos hacer cada año un vídeo, una película de algunos minutos que represente el trabajo de la entidad hasta aquel momento. O durante el año que ha pasado o durante los 80, 90 o tantos años mirando en perspectiva hacia atrás. La película o el pequeño clip, creo que son unos 4 minutos que vamos a poder ver ahora, nos habla de una aldea juvenil, que es una de las 4 aldeas juveniles que creen eso da apoyo, en la cual se encuentran niños de diferentes lugares del país, algunos nacidos en Israel, otros recién llegados a Israel, familias de migrantes de ex Unión Soviética, familias de migrantes de Etiopía, de América Latina, de diferentes países, un momento antes de que ya sea tarde, digamos, rescatarlos. ¿Qué sucede? O sea, vuelvo constantemente al ejemplo de Etiopía porque es muy representativo. O sea, son familias patriarcales todavía prácticamente, que el jefe de familia es el que sabe todo y es el que tiene la razón, y si lo miramos en ojo romántico, es muy bueno cuando alguien sabe lo que tenemos que hacer, más si es una persona positiva, o sea, sin duda. Pero en el momento que se mudan a 4.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Más o menos esa distancia entre Addis Abeba y Jerusalén, más o menos, 1.000 años de diferencia, años luz en la forma de pensar, de vestir, de actuar, de ver las cosas, de crear cosas. Israel es un país de punta a nivel tecnológico. Tenemos una cantidad de premios Nobel en tecnologías que no tiene igual, de nuevo, per cápita, por cabeza. Estuvieron ahora visitando España 10 rectores de las universidades más importantes de Israel, con un éxito muy grande, porque hacía falta esta
convivencia académica entre los dos países también. Y de golpe llega ese papá, cargando al niño así y a los bultos, y el shock lo recibe en el aeropuerto. Claro. Y ahí se cambia, o sea, el niño que venía de la manito del papá, así que el papá lo llevaba, ahora se cambia el movimiento, o sea, ahora el niño va llevando al papá. Porque cuando el papá no se siente bien, y son cosas que presencié, no se siente bien y va al médico, ¿quién le traduce al padre o a la madre? El niño que tiene, el chaval que tiene 8 años y ya habla un poquito de hebreo, y es el contacto. Y cuando hay que ir a abrir una cuenta de banco, ¿quién lo acompaña? O un voluntario del centro de absorción, pero si ese día no había nadie, lo acompañará el niño. O sea que hay aquí una inversión a veces de principios y de valores que puede ser muy interesante y puede ser muy peligrosa, porque ese niño a lo mejor se va a sentir tan bien y tan libre que va a caer en diferentes tentaciones que no nos gustarían. Y de ahí esa especialidad de las aldeas juveniles, de llevarlos de un ámbito, de un vecindario, de una periferia negativa, a un futuro prometedor. Esta aldea juvenil se llama Beni Yakir. El director, el presidente de la aldea, que lo van a poder ver enseguida, el señor Farkash, él es graduado de esa misma aldea. Llegó igual como esos niños hace 40 años más o menos a Israel, con 12 años de Rumania. Podría haber encontrado su camino en la vida en 1000 lugares diferentes, mejores o peores, pero aparentemente los valores que ganó ahí lo llevaron a ser una persona de punta en el ejército. Él era el evaluador nacional de todos los servicios de inteligencia, el que se encuentra una vez por semana con el primer ministro y le va contando paso a paso qué va a pasar en los próximos días, semanas, meses y años adelante, cosa que va cambiando diariamente, obvio. Pero él es el encargado de eso también, y cuando sale del ejército, ¿a dónde vuelve? No a hacer una carrera política o una carrera en el mundo de negocios, vuelve a ser voluntariamente el presidente del mismo lugar donde él creció y comenzó, para darle a todos esos niños la chance de hacer lo que quieran, y él lo dice también, rabino, investigador, abogado, general, de aquí pueden salir con las herramientas en la mano. Así es. Bueno, Willy, te vamos a dar tiempo en la segunda parte para que tú puedas participar también aquí en esta tertulia. Yo sé que además Israel es un tema que te gusta y que te interesa y del que conoces también bastante, así que por lo tanto después tú podrás participar. Ahora vamos a ver ese vídeo del que le estamos hablando, en el que van a ver de forma pues muy especial estas imágenes de estas aldeas y un testimonio, así que adelante. הגעתי מטרנסילבניה, ברומניה, הייתי בן 14, ובעצם החיבור הראשון שלי עם המדינה היה כאן. כאן ראיתי פעם ראשונה חיבור בראייתי מדהים בין השורשים שלנו, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. הייתה לי זכות גדולה להתפתח כאן, ואחרי 42 שנה להגיע לתפקיד של ראש אגף המודיעין של צה"ל, שאחראי על הערכת המודיעין הלאומית של מדינת ישראל, בקשר עם נשיאים וראשי ממשלות, וכל אחד מכם כאן יכול להגיע, כי נותנים לו את ההזדמנות, הרבה בזכות קרן היסוד והתרומות שאנשים טובים נותנים, להתחנך, לגדול ולהיות יום אחד מן הימים רופא, פרופסור באוניברסיטה, רב, מדען או אלוף בצה"ל. בלעדיכם התורמים היה קשה למדינת ישראל להתמודד עם האתגר הזה ולהבטיח שאנחנו לאורך זמן נממש את החלום שלנו להקים מדינה בטוחה ובית לעם היהודי. עלייה
Aliyah is crucial for the existence of the State of Israel. This is part of our future as it was part of our history. Not less important is your support of Aliyah and of new immigrants that came to Israel to live with us. When you think of names like Alex Averbuch, a young guy from Siberia who just had the perfect body and the ability to get European Championship twice, the second time in the Olympic Stadium in Munich. Alex Averbuch wrapped himself with the Israeli flag, listening to Hatikva. The Aliyah is the new blood that have to be constantly injected to make us better people. And in order to make us better people, we need Aliyah. Every time the Israel Philharmonic plays a concert outside of Israel, of course they are showing a completely different face of Israel, a positive side, a side of great quality, a quality that can match anything in its category in the world. The fact that today we have over 50 musicians from the ex-Soviet Union, that means each one has won that competition. Israel has become that much richer for this immigration. The majority of Israelis, in one way or the other, are either Olim themselves or descendants of Olim. And this is the power of the state. It's a major force. We'll have minor challenges. Iran, Hamas, the economic tsunami, each one of them could be enough for the next 4 years, but we're going to get all 4 of them clustered in 1 year. I would say that what we want the world Jewish community to do is both to support Aliyah and support the Jewish state. Bueno, lamentamos por nuestros amigos en la radio porque ellos no han podido ver las imágenes y por lo tanto no han podido ver los subtítulos para entender la traducción de lo que estaban hablando las diferentes personas que hablaban en este vídeo. Pero bueno, para aquellos que estén interesados en verlo, ya saben que hoy a partir de las 8 de la tarde esta tertulia se repite, así que les invito a buscarnos a través de Solidaria TV en www.solidariatv.com o si no, bueno, pues aquellos que nos pueden recibir y ver a través de la televisión, pues ya saben que hoy podrán verlo de nuevo. Willy, te toca, ¿quieres, sobre todo lo que se ha hablado, qué aportarías? Sí, no, yo creo que algo muy interesante sería, porque la gente nos está escuchando y muchos estarán pensando, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar? Y esa sería un poco la pregunta. Porque yo entiendo que, por ejemplo, tal vez grandes empresarios, gente con recursos económicos altos, pues uno lo entiende fácilmente. Pero yo, hombre de a pie español, ¿cómo podría apoyar la fundación? Muy bien. De vuelta, Willy, gracias por la pregunta. Es uno de los momentos más difíciles en nuestro trabajo del día a día, o sea, es el momento de pedir. Nosotros tenemos muchos voluntarios que nos dicen, Dani, me encanta, me identifico, está muy bien, no sé pedir. Y yo lo que siempre digo en ese momento, la forma de quebrar el hielo, es decir, no estás pidiendo para ti. Estás pidiendo para alguien que realmente lo necesita, gracias a Dios, no es para ti. Y nosotros en este momento, sentados en esta mesa, lo que estamos viendo es que estamos pidiendo, primero, un apoyo para realizar algo que todos nosotros creemos en él. Que tenemos que volver todos a la tierra de Israel, pero eso no es suficiente. Tenemos que volver todos a la tierra de Israel y estar bien preparados para la que se avecina, como hay algunos que lo dicen, ¿no? Sin señalar a ningún vecino en forma específica. O sea, tenemos suficiente, norte, sur, este, oeste, tenemos de todo. Pero para eso, y he dicho y lo sigo rectificando, que no nos ocupamos de dar dinero para el gobierno y no nos ocupamos de dar dinero para compra de material bélico de armas, nos ocupamos de educación y nuestra meta al fin y al cabo
es tener una juventud bien preparada. Y una juventud bien preparada en este tipo de proyectos que les acabo de contar es muy fácil de cuantificar en dinero. O sea, les puedo contar que con €1 por día, ¿sí? 360 euros por año o 365 euros por año, podemos alimentar a un niño en una aldea juvenil de estas durante un mes con 3 comidas por día. O sea, son 90 comidas por mes, digamos, que ese niño recibe, más la merienda, comidas de nivel y de calidad. Algo que no dije antes, cada una de estas aldeas juveniles tiene una especialidad didáctica. Una tiene una escuela de excelencia en el deporte, otra tiene una escuela de mecánica y técnica, pero de altísimo nivel. Y esos chicos tienen que comer bien, los queremos bien concentrados en el estudio y los queremos bien físicamente. Entonces, con €1 por mes, por día, con €1 por día durante un año, mira la diferencia que ya haces. Con 2 euros por día, ya ese chico lo equipas con la mochila y con los libros y con todo el material de estudio por un año. Con 2 euros y creo que 20 centavos, le das a ese chico que viene de países que no tuvieron exposición ni a la televisión ni al internet, le das el extra de horas de matemática, el extra de horas de física, el extra de horas de inglés. Y cuando ese chico llega a los 18 años, va a ser exactamente igual que cualquier otro chico en donde sea en el mundo. O sea, hoy día tenemos mucha facilidad de cuantificar el dinero. Somos una entidad que está en España reconocida, es una entidad española también, Keren Ayesod. Aquí se llama la Asociación en Defensa de los Derechos Keren Ayesod. Para las personas que aportan, damos también una carta de desgrave para las entidades de Hacienda. Pueden ser entidades, pueden ser particulares, pueden ser familias, pueden ser clanes. Willy, tú puedes decirme, mira Dani, yo voy a juntar a mi familia y vamos a cenar o vamos a tomar un café todos juntos el próximo fin de semana. Queremos adoptar los almuerzos o las cenas o las comidas de un mes de un niño. Y ya tienes un evento que, aparte de darle el evento familiar y social, le estás dando algo más a tu visita, le estás dando la posibilidad de cumplir una profecía. ¿Cuántas veces nos cae eso en la mano en nuestra vida? Puede ser un individuo, puede ser una persona que diga, bueno, yo quiero dar 10 euros por mes, 20, 30, 40, cada uno según su posibilidad, y lo quiero descontar automáticamente en el banco. O quiero hacer un depósito puntual una vez. Tenemos una cuenta local aquí en España también y damos el desgrado de vuelta. O sea, nuestra iglesia quiere hacer un sorteo. Vamos a sortear, no sé, una bicicleta. Y con lo que se junta, y tú ya le estás diciendo al que vende, al que compra, la papeleta, ¿dónde va ese dinero? O sea, ustedes en Remar, conozco la entidad, conozco a parte de vuestros miembros, tienen tareas sociales increíbles. Entonces, lo que estaría aquí proponiendo es que nos permitan ser una de ellas. No la única, no la más importante, porque tienen un montón de cosas en diferentes lugares del mundo, y nosotros podemos ser una más. O sea, otro camino para hacer cosas buenas. O sea que en realidad lo que se podría hacer, primero, no hay que ser rico para poder apoyar la fundación, que eso es interesante en tiempo de crisis, y lo segundo es que un poco podría ser como un apadrinamiento, como el típico apadrinamiento. Exactamente, o sea, nosotros podemos hoy en día, tengo que ver eso a nivel legal, pero podemos darle el nombre de la persona, y en un viaje de ustedes a Israel, y los estoy desafiando ahora, en un próximo viaje de ustedes a Israel, si quieren, se puede organizar una visita a esos lugares también. O sea, no únicamente verlo en una película, sino verlo a ojo y ver a los chicos que están creciendo gracias a vuestro apoyo. Ser rico, en absoluto hay que ser rico. O sea, para hacer el bien no hay que ser rico, hay que querer hacerlo. O sea, es cierto que en diferentes etapas en nuestra vida a lo mejor nos es más fácil, pero aquí les voy a enseñar a lo mejor otra palabra en hebreo, que es la palabra tzedakah. Cuando en Israel o cuando una persona, un judío, va a dar una ayuda, en algunos países se llama limosna. Yo tengo un problema con este término, porque me parece que un poco no respeta, digamos, a la persona que lo está recibiendo y no a propósito, o sea, sin querer, digamos. Pero en hebreo tenemos una palabra muy bonita, en hebreo se dice tzedakah. Vamos a dar tzedakah. Y es ese mismo apoyo o ayuda a una persona que lo necesita. Ahora, la palabra tzedakah viene de la raíz hebrea tzedek. La palabra tzedek en hebreo es justicia. O sea, estamos haciendo justicia. Nosotros tenemos un pelín más, no tiene que ser 1 millón más, puede ser 1 centésimo más. Vamos a ayudar a hacer justicia para aquel que la suerte
o Dios o su vida no le llevaron a que tenga lo que le hace falta, y vamos a estar haciendo la tzedakah, la justicia. Entonces, para eso, obvio que no hay que ser millonario, y ojalá, si consiguiésemos que cada uno, en donde sea en la tierra, dice nada más €1 o $1, y ya creo que no habría problemas ni de hambre ni de nada, estaríamos bastante arreglados, me parece. Estamos hablando de cómo poder ayudar a esta organización, pero Dani, ¿qué te parece si hablamos un poco del momento actual que vive Israel? Podemos hablar un poco de cómo está Israel ahora, el momento político que está viviendo, y aunque no queremos hablar mucho de los enemigos, pero sí, si Israel es consciente de todo el peligro y de todos los enemigos que se quieren levantar contra él. La pregunta es si es consciente. Sí, si no seríamos inconscientes. Yo puedo hablar ahora como israelí. O sea, yo veo prácticamente de mis 49 años de edad, estoy viviendo 39 en Israel. Hice todo lo que un israelí normal o corriente, o sea, lo que es normal para un israelí no necesariamente es normal para uno que no lo es, pero en Israel es corriente y normal ir al ejército. Nuestro ejército se llama el Ejército de Defensa de Israel, Tzahal, Tzva Haganá Israel. No es un ejército de ataque, no es un ejército de contraataque, es un ejército de defensa. Y eso es desde 1948, cuando David Ben Gurión, nuestro primer ministro, decidió dar nombre. Ese es el nombre que se escogió. Y creo que hay un mensaje muy profundo en esto. No queremos pelear contra nadie, queremos simplemente defendernos. Y cuando no hace falta defendernos, estamos más tranquilos. Lo que pasa es que la historia de los últimos años nos muestra que no se puede cantar victoria, y estamos en un barrio global bastante problemático, porque simplemente no aceptan nuestra existencia. Nosotros aceptamos la existencia de todos los vecinos. Querríamos tener relaciones diplomáticas con todos. Tenemos relaciones diplomáticas con Egipto, que no nosotros las estamos cuestionando hoy en día. Tenemos relaciones diplomáticas con Jordania, y espero que ahí no haya ningún problema. Y nos encantaría tener también con otros, como tuvimos con Irán muchos años, cuando todavía se llamaba Persia, por ejemplo. Pero sí, estamos pasando otro mal momento, juntándose a muchos desde 1948. Sí. Pero por otro lado, no tenemos otro Israel, no tenemos otra Biblia, y estamos ahí, o sea, y estamos contentos. Yo creo que siempre que se hace un censo del nivel de felicidad del israelí, los que lo leen fuera de Israel se caen para atrás, porque hay niveles de 85% de estoy feliz de vivir donde estoy y estar como estoy, con problemas políticos y económicos, indignados y vecinos y lo que sea. Y todavía tenemos los índices más altos de felicidad por estar viviendo donde vivimos. Hay que decir que hubo movimientos donde procuraron establecer el Estado de Israel fuera de lo que es Israel. De hecho, yo que crecí en Argentina, se hablaba de que querían comprar un espacio dentro de lo que es la Patagonia, que es un sitio enorme, donde pero resulta que el Estado de Israel no se tenía que fundar ni en la Patagonia, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni se tenía que fundar donde Dios dispuso que se fundase. O si no, no se estaría cumpliendo la palabra profética. Esto es para que entendamos y comprendamos que Israel no es un capricho de los judíos, sino que Israel es el proyecto de Dios para su pueblo. Entonces, que lo que se está viviendo es el cumplimiento de las profecías. Y lo otro, los que no quieren, de hecho, estamos viendo que hay gente en Irán, por ejemplo, que es el mayor peligro en estos momentos, potencial peligro, porque está a punto de tener la tecnología nuclear que le permita tener armamento nuclear, y que encima ha dicho por activa y por pasiva que está 100% con la destrucción, la desaparición del Estado de Israel. Evidentemente de eso hay que estar muy consciente, ¿no? Y ahora se van a fortalecer mucho más, o se pueden fortalecer mucho más con todas las declaraciones hechas también por el reciente presidente elegido en Egipto, que también va en la misma línea. Miren. Lo que pasa es que quizás el de Egipto todavía no ha dicho nada. Pero Egipto es un problema muy serio para Israel.
Sí, Claro. sí, sí. Los túneles de armas que pasan Sí. a Gaza y Cisjordania vienen de Egipto. Lo que pasa es O sea, que es un tema muy hay serio. algo... Y era amigo de Israel, o sea, Hay de algo alguna forma que- colaboraba con ellos. Que no Mubarak. debemos olvidarnos, y es que el problema que sucedió en Europa con el pueblo judío, porque no fue exclusivamente con el pueblo alemán, sino que Hitler ascendió al poder democráticamente. Yo cuento mi experiencia como descendiente de judíos, que mi abuelo escapó en el año 38 porque ya se veía la situación, antes de que explotase la guerra, ya se veía la situación de cómo iba a ser con los judíos en Alemania. Entonces mi abuelo, como hijo de un judío, era el hijo más pequeño de un rabino, tuvo que huir a Sudamérica por esa situación. Entonces la experiencia hace que uno no puede estar tranquilo, más cuando hay declaraciones y más cuando hay todo ese tipo de cosas. Creo que es así, Dani. No, nada más para sintetizar tal vez todo lo cierto e importante que has dicho. Tú empezaste diciendo que hubieron tentativas de crear un Estado fuera de Israel. Pero quiero únicamente dar un matiz. un matiz, porque tú lo dijiste muy bien. Se sentía que estaba pasando, se sentía que la tierra estaba temblando en Europa. Muchos años, o sea, todavía Teodoro Herzl lo dijo el fin del siglo XIX. Recuerden el juicio Dreyfus, recuerden persecuciones por causas total y absolutamente religiosas, lo que llamaríamos hoy racistas, y el judío, ¿dónde va? Si lo están persiguiendo, si es oficial en el ejército francés, le persiguen. Si es político, la acosan. Si es dueño de un banco, es el ladrón del mundo. O sea, surgieron varias corrientes. La que perseveró y tuvo más energía y más poder, gracias a Dios, es la sionista, es la que hablaba del retorno a Sion. Pero hubieron pequeñas corrientes que llevan a judíos a diferentes lugares en Argentina, es cierto. O sea, eso sucedió, no era un plan. Mis abuelos, por ejemplo, que ya habían nacido en Argentina, recibieron un pedacito, una parcelita de tierra comprada por un señor que se llamaba el barón Hirsch, un judío adinerado europeo, y él compraba pedacitos de tierra inhóspita y totalmente remota para que esta gente pueda salir de esa olla de presión que era Europa en aquellos años. Muchos de esos antepasados míos al final llegaron a Israel, que era, digamos, complementar aquel sueño familiar que tuvo una escala en la Argentina de una forma muy interesante, y no tenemos ningún mal recuerdo de Argentina, al contrario. Pero ese es, digamos, el camino que mi familia tuvo hasta regresar a la tierra de Israel en el año 1974 y hasta hoy. Estamos preocupados. Yo pienso que lo dijiste muy bien. Si Irán no estuviese constantemente diciendo que el holocausto es un invento judío y que Israel es un país que hay que borrarlo del mapa, y seguramente la bomba atómica puede ser algo que pueda ayudarles, no estaríamos tan preocupados. O sea, estoy seguro que si no fuese el mensaje que se escucha de vez en cuando en la radio, Israel no estaría tan empeñada con ese proyecto nuclear israelí. Si me preguntas como israelí si se habla de eso todo el día en la calle en Israel, te aseguro que no. O sea, el día a día es tan absorbente, estás tan ocupado construyendo y creando y haciendo y viviendo, que se habla de eso. O sea, nosotros somos adictos a las noticias, no sé si lo saben. En Israel creo que es el único país del mundo que cada 30 minutos hay una salida a las noticias en la radio. Y la gente sin darse cuenta está cada 30 minutos, ops, y ahora con todos los equipos de iPhone y lo demás, más todavía, estás más actualizado. Y a mí me pasa eso a veces, que llego a una reunión con alguien aquí y él ya sabe algo que pasó en Israel, y yo que soy menos high-tech, me lleva más tiempo actualizarme. Pero estamos siempre en las noticias, pero las noticias en Israel no son únicamente Irán, no son únicamente vecinos, no son únicamente guerra. Hay mucha tecnología por delante, hay mucha economía por delante, y estamos ocupados en eso también. Somos un país bastante normal dentro de todo. Hay muy buenas noticias en las cuales, verdad, recrearse sin tener que estar pensando todo el rato en todos los vecinos que hay alrededor, si no, Israel no podría vivir. Y por otro lado, gracias a Dios que tenemos señores como este director de la escuela que se preocupan por nosotros. O sea, ese señor, cuando fue lo que fue en el ejército, y otros muchos, y parientes, hijos nuestros también como ciudadanos,
se ocupan de velar por nosotros, igual como nosotros velamos por ellos cuando nosotros éramos más jóvenes años atrás, y como me da la impresión de que va a ser años más adelante también. Sí, la verdad que a mí me impresionó cuando yo estuve en Israel, estuve en el norte, y se oían el fuego de artillería sirio, y nosotros decir, ¿qué hacemos? Y los niños con las madres jugando en los patios, y no, dicen no. Además, creo que esto desmoraliza al enemigo, que el enemigo nos ve que seguimos jugando, seguimos haciendo nuestra vida normal, suena el fuego de artillería y da igual, estaba muy cerquita de los altos del Golán, y la verdad que aquello me impresionó, cómo podían vivir, o sea, cómo se habían mentalizado a vivir una vida normal dentro de lo que a mí me parece que es una vida bastante complicada. Es decir, que alguien, cuando yo estuve, un suicida entró en un restaurante, y la persona que estaba de seguridad se abrazó a él, lo sacó a la calle y los dos explotaron. O sea, yo digo, claro, aquí hemos vivido el tema de ETA, que es un tema, pero no es tan... no es tan directo, ¿no? Y a mí la verdad que me impresiona cómo el pueblo de Israel se ha podido mentalizar a vivir una normalidad dentro de lo anormal. La verdad que luego lo de Irán, yo siempre he pensado que Amalek atacó, siempre lo que Dios le achaca a Amalek, que atacaba a los viejos y a los niños en la retaguardia. O sea, siempre era un ataque cobarde. Y yo es un poco lo que me da miedo. Y es lo que sigue siendo. Que venga un ataque cobarde por detrás. Aunque también la gente sabe que Israel ha preparado el proyecto Sansón y otros proyectos poderosos de defensa que hay que respetarlos. Sí, pero por ejemplo... O sea, no me volverán a echar al mar, claro, sin que yo me defienda. Por ejemplo, hay una cosa, él ha hablado de la defensa, y es verdad, o sea, cuando nosotros vemos las noticias y los que conocemos el pueblo de Israel, sabemos perfectamente que muchas veces no se está contando la realidad. Siempre ponen o hacen creer o hacen ver, o aquellas noticias salen de una forma en la que pareciera que el culpable de los ataques es Israel. Sin embargo, por ejemplo, normalmente suele ser una contestación de lo que han recibido. Y tú decías lo de que atacan a los débiles, a los pequeños, a los niños o a los mayores, y lo hacen porque muchas veces atacan lugares, granjas donde solamente está el mayor o el niño o la madre, y no pueden defenderse, ¿no? Allí es donde cae uno de los proyectiles y donde mata a inocentes y a indefensos. Sin embargo, cuando hay la respuesta de Israel, a mí siempre me agrada muchísimo que Israel nunca sale con sus víctimas llorando ni mostrándolas en las imágenes, y eso sí lo vemos por parte de sus enemigos. También me preocupa mucho más los enemigos que están lejos y que se dejan convencer de las mentiras de algunos y de las pocas informaciones que llegan veraces, y que por lo tanto tienen rechazo en contra del pueblo israelita. Sí, o sea, ayer estaba escuchando al portavoz de la Embajada de Israel, el señor Lior Hayat, y él dio un enfoque muy interesante. Él dijo que desde aproximadamente 1973 el mundo árabe se refugia detrás del niño palestino. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sucede en diferentes países árabes, como falta de derechos humanos, como falta de democracia, cada vez que alguien intentaba atacarlos, aunque sea a nivel de prensa, no ataque militar me refiero, o desafiarlos a nivel de prensa, ellos siempre decían, miren, el problema no somos nosotros, es Israel que está despojando al pueblo palestino. Y durante muchos años, gran parte de los medios en el mundo occidental se la creían. Yo quedé muy asombrado cuando comenzó toda la primavera árabe en Libia, por ejemplo, que se empezó a hablar de se empezó a hablar aquí en España, de Gaddafi en términos de dictador. Pero que lo descubrieron eso hace un año y medio, que el hombre era dictador, si nosotros lo sabíamos toda la vida. Y por otro lado, se puede explicar por qué la gente no lo sabía, porque se lo veía él abrazándose y convidando a todos los grandes de Europa, sí, y dirigiendo a Libia, dirigiendo al Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos de la Mujer dirigido por Irán. O sea, son cosas que hoy te ponen la piel de gallina. ¿Cómo le vas a dar a un país así dirigir algo que está ligado con derechos humanos? Entonces es obvio que Israel en aquel momento se convertía en el blanco. Israel es la que no respeta los derechos humanos.
porque era lo más fácil y la mayoría eran países pro árabes. Hoy día yo creo que se está haciendo todo mucho más transparente y creo que es mejor para todos nosotros saber dónde estamos viviendo en una forma mucho más clara. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay como un virus ya introducido, especialmente por los medios de comunicación acerca de Israel. Sí. A mí me ha tocado hablar muchas veces con mis compañeros de trabajo y yo les decía, mirar, el único país moderno que no es imperialista es Israel. España fue un país imperialista. Nos guste o no nos guste. Portugal fue un país imperialista. Holanda fue un país imperialista. Gran Bretaña lo sigue siendo. Estados Unidos, mejor, vamos a dejar el tema ahí, ¿verdad? Pero Israel, simplemente su territorio. ¿Por qué te resulta curioso que desde que el general Tito en el año 70 destruye Jerusalén totalmente, no dejó piedra sobre piedra en el templo, hasta 1948 no se forma un Estado? No hay Estado. Oportunidades, pues un montón de siglos, porque si hubiera habido un Estado, no hubiera sido un protectorado británico, por lo tanto no se hubiera podido formar otro. O sea, de repente aparecen los palestinos como formando un Estado que podían haber formado muchísimos años antes, siglos antes, pero nunca lo hicieron. Entonces, quiero decir, simplemente Israel nace, a mí me parece milagroso. Lo mismo que cuando la famosa guerra, el día de Yom Kippur, cuando los tanques egipcios, sirios y libaneses estaban a las puertas de Jerusalén, aprovechando de que, por eso digo lo de por detrás, aprovechando que Yom Kippur no se podían llevar armas, ahora ya no ocurre, desde aquel momento ya no es igual, siempre hay un retén con personas que sí, y milagrosamente se rechazan a cientos de tanques cuando estás totalmente, cuando te han tomado totalmente desprevenido. Es decir, la gente tiene que entender que hay una protección de Dios que es difícil de entender si no. Es especial. Es decir, no se forma un Estado. Ahora mismo nacen Estados en Europa, ahora ya no, pero unos años atrás, Chequia, Eslovaquia, Macedonia, Kosovo, nacen como setas en buen tiempo. Pero sin embargo, durante más de 19 siglos, no hay en la tierra de Canaán, en lo que es la tierra de Israel, no aparece un Estado. Por eso, o sea, para mí Dios está preservando totalmente lo que profetizó por medio de sus profetas, valga la redundancia, y cómo Dios preservó para que el Estado de Israel volviera a nacer. No hay otra forma de entenderlo, para mí no hay otra forma de entenderlo. Es que creo que hay mucho para hablar sobre Israel. Yo me acuerdo que hemos hablado aquí mismo acerca de un reportero de la televisión francesa, cómo sacó a luz algo que se estaba gestando, que se denomina Pallywood. En vez de Hollywood, Pallywood, donde se gestan muchas de las imágenes de supuestos atrocidades que cometen los soldados israelíes. No quiere decir que no los haya. De hecho, ahora mismo hay una investigación sobre unas imágenes de unos soldados israelíes y cómo Israel, que en esta semana condenaron a un expresidente. A Olmert. No lo condenaron. No, todavía no está. No, salió, lo que se estaba gestionando ahora salió inocente. O sea, tiene otra parte de su juicio, sí. Por ahora está... Sobre la urbanística en Jerusalén es lo que le queda pendiente. Es lo que le queda pendiente. Sobornos y todo lo demás. La cuestión es que el Estado de Israel no deja pasar desapercibido las cosas y actúa. Y Pallywood nos mostraba, se veían como burdamente, muchas imágenes era una representación, era como una película, un montaje, sí. Una representación donde supuestamente cualquiera que pueda en internet pone Pallywood y ve, y entonces ve como llevaban a alguien que supuestamente estaba herido en una camilla y se cae de la camilla, se va corriendo y se vuelve a subir a la camilla y estaba supuestamente herido, ¿no? Entonces, muchas veces son esas imágenes las que los medios de comunicación venden. Recordemos que los medios de comunicación son los formadores de opinión, van formando la opinión de la gente, por eso se le decía también el cuarto poder, y muchas veces hay mucha gente que se deja
minar su credibilidad, en este caso hacia Israel, por los medios de comunicación que tienen una clara tendencia antijudía y, bueno, una clara tendencia y peligrosa tendencia, ¿no? Porque volvemos a repetir lo que has dicho. Durante mucho tiempo se veía en Europa lo que iba a suceder con los judíos. Tenemos que terminar porque el tiempo se ha acabado, la verdad, lamentablemente, porque seguramente que podríamos hablar ahora que estábamos emocionándonos. Pero, bueno, Dani, dinos, tú nos has dicho que cualquiera puede ayudar, por lo tanto, dinos de qué forma, cómo podemos ponernos en contacto, dónde tenemos que buscar la información para poder hacernos, bueno, pues de alguna forma, personas que ayuden y que apoyen este proyecto tan interesante. Miren, si Dios quiere, en el sitio de Remar, dentro de poco va a haber un link para Keren Hayesod. Keren Hayesod tiene un sitio internacional que, si me permites, por no me acuerdo nunca, es www.kh.uia_org.il, repito, www.kh, que es Keren Hayesod, .uia_org.il. Ahí se puede entrar y hacer hasta donaciones online. La página, perdona Dani, ¿es en inglés o en español? La página tiene en el extremo arriba, tiene las banderitas, una de ellas es la bandera española, y ahí se puede entrar, por estar en portugués, en español, en inglés y francés, y también en hebreo. Otra forma es khspain@khspain.com, ese es mi email particular, khspain, España en inglés, @khspaindevuelta.com. Pero como veo que les interesa mucho el asunto de seguridad de Israel, entonces tenemos un proyecto, Israel tiene un proyecto, no Israel, Keren Hayesod en Israel tiene un proyecto muy interesante, que es el de preparación de refugios de defensa contra bombas. En la zona de conflicto, no sé si saben, pero con Gaza tenemos un problema muy grande. O sea, Israel ya no está en Gaza hace varios años, y nosotros recibimos ahí un promedio de 40 a 50 cohetes Qassam por semana. Hay días que son más. La semana pasada hubo un día de 150. Aquí los llaman cohetes artesanales, pero yo les puedo prometer que un cohete artesanal, cuando cae sobre una persona, no importa si es artesanal o industrial, mata igual. La muerte no es artesanal. Entonces, un refugio de esos cuesta más o menos $15,000 convertirlo en un lugar no acogedor, por un refugio no puede ser acogedor, pero poner un filtro bueno y poderoso para el aire, unos toilets, baños químicos. Una cosa así cuesta $15,000, y si ustedes consiguen ayudarnos en una tarea así, se puede poner una placa en la entrada contando quién ayudó a reconstruir ese lugar. Eso como un ejemplo. Pues ya lo saben, yo les voy a repetir de nuevo estas direcciones a las que pueden entrar si ustedes quieren colaborar con Keren Hayesod. Primeramente es www.kh.uia-org.il, y el siguiente es khspain@khspain.com. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Dani, que hayas estado con nosotros en esta mañana. Gracias por tenerme aquí. Y gracias, Carlos, gracias, Willy, por estar con nosotros. A ustedes también gracias por acompañarnos en este día. Les dejamos aquí en Solidaria TV con nuestra compañera Jenny Francés. Nosotros continuamos en RKM Radio con nuestro amigo Daniel Baluja. Hasta ahora.